Buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Bien. Bien. Faltan algunos, ¿no? Faltan los de middle school que van para su campamento. Los bendecimos. Faltan quizá unos padres cuyos niños acaban de volver del campamento Camp Rock, donde muchos niños entregaron sus almas a Jesús por primera vez en su vida. Y faltan, no sé, quizá unos cuantos argentinos que se están preparando una fiesta en casa hoy, ¿no? No, de hecho es mentira. Yo veo hoy a más argentinos que en la última. Que vinieron hoy, muy bien hecho. Quizá por el tema del que el juego se va a jugar a las 3, ¿no? No. Pero qué bueno, qué bueno. Estamos hoy para hablar de algo que no vemos, ¿verdad? De confianza en lo que no vemos, de certidumbre de lo que se espera, lo que es la fe. Así lo define el autor de Hebreos. Es una persona anónima que está escribiendo a unos nuevos cristianos en el primer siglo, cristianos con raíces hebreos, y usa las escrituras del Antiguo Testamento, los héroes de su fe. Y dice que fueron comendados o elogiados por su fe. Se les admira por su fe, por su certidumbre en algo que no veían. Y aunque estas nuevas generaciones no van a ver a Jesús como la anterior le había visto, el autor les dice que pueden estar confiados en Él. Dice que la fe es necesaria para poder agradar a Dios. Y Abel, como acaban de leer, es alguien que tenía una fe que le agradaba a Dios. Hoy la historia se trata de él, proviene de Génesis capítulo 4, si tienen sus Biblias. Dice el siguiente: el hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer, y ella quedó embarazada y dio a luz Caín. Y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Parece que Abel es la cuarta persona, según la narrativa, la cuarta persona que existió en este mundo. Y dice que ha venido con la ayuda del Señor. Lo primero de su vida, vemos que nació porque el Señor provino. Ahí está. Lo escribo en inglés, ¿vale? Sí, así voy predicando en inglés, en español. Entonces, su nombre significa suspiro o vapor. Habla de la brevedad de la vida. Su nombre también significa vanidad, como el autor Salomón usa en Eclesiastés, donde contempla el significado de la vida humana, la brevedad de la vida. La vida es un vapor, ¿sí? Pasa muy rápido. Los que tienen hijos lo saben, ¿no? Han crecido, te han pasado de altura. La vida pasa rápido. Y todo de esta vida, todo lo bueno y lo malo, la juventud, la belleza, la capacidad, las oportunidades de la vida, todo va a desvanecerse y todo desaparecerá. La vida es corta, la vida de Abel es corta, su historia es corta, tan corta que ni siquiera habla. Vemos en ese pasaje que en la primera frase nace y segunda frase ya es un profesional que trabaja. Ya está cuidando ovejas, cuidando un rebaño entero. O sea, ya su vida está ilustrando el triste estado de un mundo manchado por pecado. Un mundo donde ese pecado causa una decadencia rápida. La vida es corta, todo se desvanece y su vida ya se centraliza al trabajo. Y muchos de nosotros sentimos esto. Muchos de nosotros entendemos eso y yo me siento así. Particularmente la vida nos parece súper corta a veces y hay que preguntar, ¿cuál es el punto?
¿No? ¿Cuál es el punto de vivir? Si es tan corto, ya se me está desvaneciendo todo, las rodillas, no. ¿Cuál es el punto? Y cuando alguien te pregunta eso, del punto de la vida, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondes como cristiano? Versículo 3. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Vemos aquí 2 ofrendas y 2 respuestas. La respuesta de Dios hacia la ofrenda de Abel le mira con agrado, está agradado, está complacido con esa ofrenda. Y a Caín la Escritura dice que no le mira así. Hemos visto que Caín trabajaba con frutos de la tierra y que Abel con un rebaño. Y no se trata del material, porque Dios no está comparando los frutos de la tierra con la carne del rebaño. Dios creó todo y dijo, he aquí, veo que está todo bien, todo está muy bien, todo es bueno. Los animales son buenos y las plantas son buenas. A Dios le agrada la ofrenda de Abel y no la de Caín. No se trata de la materia, sino la forma en que ofrecieron. Abel dio de forma distinta de la dádiva de Caín. Uno dio una oferta del fruto de la tierra, del fruto, dice la palabra, y el otro dio lo mejor de su rebaño. Hay una diferencia. Dios sabe la diferencia. Yo tengo una familia que trabaja con una empresa de barbecue, estilo carolinense, que es Hickory Smoked. Entonces es hombro de puerco ahumado. Y tienes que usar esa parte del cerdo para el barbecue, del estilo regional. Es la única opción que hay. Pero de esa mejor corte, porque es la mejor corte, de esa corte hay una mejor parte. Y en Estados Unidos somos serios con este tema de la barbecue. Y hay competencias de la barbecue, ¿sabían? Algo súper americano. Hay competencias y si quieres ganar haciendo cerdo con el hombro, tienes que escoger de la mejor parte. La parte grasosa se llama la money muscle, porque ese muscle te gana más money de la competencia. No hago las competiciones, pero sí, a mí me gusta hacer la barbecue para compartir con los demás, porque a mí me gusta cuando les guste mi comida. Pero yo que conozco la barbecue, yo sé distinguir la diferencia. Yo puedo saber la diferencia al comer. Entonces, a mí me gusta comer el money muscle en mi sándwich, porque los visitantes no van a saber. No saben del money muscle. Secretos de la industria, ¿eh? También a mí me gusta comer mi porción primero. El hombro de puerco, para esto hace falta 12 horas por lo menos para cocinar. Entonces, al pasar 12 horas oliendo eso, tengo ganas ya de comer antes de servir. No quiero ponerme como Caín, así de bravo cuando sirvo la comida, así que es estratégico. Tengo que comer la primera porción de la mejor parte y luego sirvo a los demás que van a visitar. Luego les voy a dar lo que me sobra. Abel a Dios le está dando el money muscle de su ofrenda. Le está dando el primero. Le está dando lo mejor. Los primogénitos grasosos de su rebaño. El más apto para comer ya. La más deliciosa de la carne. En la mejor condición de todo su rebaño. Escoge el mejor, ese para Dios. Y va de una. Y esto por la fe. Por la fe, Abel le dio a Dios lo primero que pudo y lo mejor que pudo. Y ese es un hombre cuyo nombre refleja la brevedad de la vida. Que refleja que la vida es un vapor. Su historia dura una media página en la Biblia. No tiene ningún diálogo.
en su vida, escrito aquí en la Biblia. Lo único que sabemos de su vida, de significancia, es que por la fe Abel le ofreció un sacrificio a Dios. A pesar de no ver, Abel confió que Dios debería de recibir lo mejor. A pesar de no verle a Dios como sus papás le habían visto en algún tiempo, que Dios iba a continuar proveyendo, aunque él sacrificara lo mejor, aunque él perdiera lo mejor, porque en dárselo a Dios ya no lo tiene. Y por la fe, él confió que Dios debería de recibir los primogénitos, que los restos iban a ser suficientes para él y que provino antes de Dios. Luego tenemos a Caín y una vida que habla al contraste de su hermano. El versículo 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio. Bueno, Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe de Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Con una vida breve, tiene una vida de significado, de propósito. ¿Cuál es el propósito de la vida? Vemos que también su hermano sí presentó una ofrenda, un sacrificio. Lo que dio Caín fue de lo suyo y fue un sacrificio. Pero lo de Abel fue más aceptable. Caín sí perdió algo, pero no perdió tanto de lo que era precioso para él. Y la ironía ahí es que el significado del nombre de Caín es de adquirir o de conseguir o de tener algo. O sea, ahí veo significado de que si se está aferrando a la materia de su cosecha y ahí pierda. Ahí él está perdiendo. Adquirir algo más precioso, que es aquella mirada de favor que Dios le da a su hermano. Lo único que queremos a veces es agradar a nuestros papás, ¿verdad? Así llevamos la vida. Y Caín le ve a su hermano recibiendo esa mirada, no lo recibe. Le duele, le deja enfurecido, dice la palabra, quizá triste también. Versículo 4, en el medio del versículo 4 de Génesis nuevamente. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Hablando de la fe, la semana pasada les hice la pregunta, si Dios sabe todo, ¿por qué tiene que probar las cosas? ¿Por qué pregunta las cosas? ¿Por qué Dios, que sabe de todo, le hace esta pregunta a Caín? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Por qué estás tan enojado? Vemos en la Escritura que las preguntas de Dios son para el bien de nosotros, de la gente. Me pregunto si en hacer estas preguntas Dios le está ofreciendo como una cuerda de rescate a Caín, como una salida de la tentación en su momento de enojo. Necesitamos eso en esos momentos, necesitamos un rescate, ¿verdad? Has estado así furioso, enojado y quieres un escape. Ya es tarde, ¿no? Ya siente muy tarde en el momento. Pero me pregunto que si Dios, el mismo que le dio esa mirada de papá agradado a su hermano, con gentileza le está invitando a Caín a que aprenda en ese mismo momento, mientras está así, andando cabizbajo. Me pregunto si Dios está abriéndole una puerta, proveyéndole una oportunidad más para hacer lo bueno, como dice. Ahí enfrentando el dolor
y el celos. Al leer las Escrituras nos damos cuenta de que nuestro Dios es un ser misericordioso. Infinitamente misericordioso es Dios. Él es misericordioso. Él provee oportunidades para arrepentirnos. ¿A ti te ha dado esa oportunidad? Él provee segunda chance, tercera chance, cuarta chance. Él provee salidas de la tentación. Él perdona a la gente que se equivoca grandemente. Yo lo he hecho, me ha perdonado. Gracias, Señor. Tú nos perdonas. Dios es misericordioso. Misericordia es proteger a alguien del castigo que se merece. Él hace esto. Vemos, yo creo, en este momento la misericordia de Dios en un momento bajo para Caín. Está bajo. Tiene vergüenza, tiene celos y me imagino vulnerable ahí. Y luego Dios implica esto también. Dice que el pecado está a la puerta. Y en el hebreo original dice que el pecado se agacha a la puerta. O sea, como ladrón, presenta esa imagen, se está agachando a la puerta para aprovechar, para atacar, para dominar. Con un deseo de dominarle, de ganar en su batalla contra esa tentación. Así que pasa, versículo 8. Caín habló con su hermano Abel. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. El Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? Vemos un pecado de invitarle al campo, otro para matar, otro para mentir, y luego al final desafía al Señor que le hace esa pregunta. Y recuerdas que el Señor sabe la respuesta de la pregunta, no es por eso que pregunta. El Señor le dice, ¿qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano me reclama justicia. La muerte de Abel habla, dice Dios. El primer asesino de toda la Escritura. Vemos que el pecado se está empeorando ya. Con la segunda generación de la existencia del mundo, el problema se está empeorando del pecado. Nos demuestra que el pecado ya no separa solamente la gente de Dios, sino separa la gente de unos a otros. Crea conflicto el pecado. Caín quizá haya sentido cosas válidas, avaricia de guardar lo mejor para sí mismo. Queremos lo mejor. ¿Hay malo en eso? Quizá haya sentido envidia de lo que tenía Abel. Él cuida rebaños. Yo tengo que estar aquí cosechando. Él lo tiene más fácil. ¿Cuántas veces nos comparamos? Celoso. Cuando Dios aprobó de la ofrenda de Abel. No lo hice, pero aún así quisiera ese tratamiento. Ese asesino ve que el pecado de Abel, nuestro pecado y el pecado de toda la humanidad es una pendiente resbalizada. Se empeora. El pecado te lleva a pecar más. Esto pasa con Caín. Y él experimenta dolores que le llevan al enojo. Tiene una salida, pero ahí se enfoca más en el enojo, en la vergüenza. Y eventualmente hasta está dispuesto a mentirle a Dios que proveyó todo lo bueno de su vida. A veces cuando hemos hecho algo que no deberíamos haber hecho, o como Caín también, cuando no hemos hecho algo que deberíamos haber hecho, más pecado nos puede parecer esa salida que buscamos. Nos puede parecer una distracción apta por lo que estamos sintiendo. Puede ser una forma de olvidarnos el dolor que estamos sintiendo, o una forma de aliviarnos el peso emocional. Porque a veces tenemos pesos emocionales en nuestros hombros y no nos damos cuenta hasta que está muy tarde. Y ignoramos esos señales de advertencia. El pecado es una forma que el diablo nos atrae para alejarnos de Dios, para irnos para irnos haciendo distancia. Y él tiene su forma
de hacer que el pecado sea más atractivo, que vivir bien, que el camino de Dios. Y el final del camino alejado de Dios nos espera destrucción. Como demuestra aquí, el pecado arruina relaciones. No hay relación que esté protegida del poder del pecado aquí en la tierra. El pecado puede arruinar relaciones entre familia, entre amigos, entre gente de iglesia, entre cristianos. El diablo quiere arruinar tu vida, enganchándote en su camino. Está agachado a la puerta, escondiéndose, esperando el momento oportuno, apto para aprovechar y dominarte, a mentirte que su forma, su manera es mejor. Él sabe las oportunidades que tiene. Él sabe el tiempo en el día, el lugar, las personas que te hacen así vulnerables. Está esperando esa perfecta oportunidad para dominarte. Quiere que tú andes de cabizbajo y no con la frente en alto, como dice Dios de Abel, porque con la frente en alto se ve a Dios, se ve a la gente, se ve a la salud, se ve a tu necesidad para ayuda. Y Dios dice que hacer lo bueno te capacita a andar así, con la frente en alto. Si hicieras lo bueno, ¿no podrías estar caminando con la frente en alto como Abel? Con los ojos puestos en el siempre, en el reino, no en el vapor de lo que tenemos. Con los ojos puestos en Dios y no las bendiciones que Él te ha dado. La creación sobre el Creador, si les suena. Los ojos en lo que le es importante a Dios y no en lo que es mi prioridad, mi confort. El vivir por fe no siempre nos da respuestas claras, respuestas limpias, pero sí nos permite vivir con una conciencia clara. Abel quizá haya preguntado, se haya preguntado, qué rico hubiera sido ese grasoso primogénito de mi rebaño. Hubiera sido muy rico. Pero aún así, él comió. Por la fe se lo dio a Dios. Caín se guardó los primogénitos para sí. Lo que me hace preguntar, ¿qué perdemos cuando ofrendamos a Dios? Esto me parece que esto nos frena a veces, nos causa frenarnos. ¿Qué vamos a perder si le damos a Dios lo mejor de lo que tenemos? Lo primero de lo que tenemos. ¿Qué nos motiva a aferrarnos tan apretado así a las cosas materiales, al dinero, a mi tiempo preciosísimo? Julia y yo en nuestra casa decimos siempre 1000 veces nos preferíamos gastar dinero que gastar tiempo, que esto es muy precioso para mí. No, la vida es tan corta. ¿Cuál es el punto? ¿Qué vamos a perder si se lo damos a Dios? ¿Qué vamos a perder? Abel vivió una vida corta, un vapor, pero se entregó a Dios. Lo único que sabemos es que él dio un sacrificio presentable a Dios y Dios le vio con favor, con agrado. Y cuando Caín intentó esconderse de su propio pecado, mintiéndole a Dios, el que había proveído todo que tenía, la respuesta de Dios es que la sangre de tu hermano me está reclamando justicia. Y Dios, siendo perfecto, es perfectamente justo. Es justo que Dios castigue al pecado, ¿verdad? Queremos resultados favorables cuando vayamos a la corte, y lo justo es algo bueno. Es justo que Dios castigue al pecado. Para Caín hubo un castigo. Para todos que hemos pecado de todo el tiempo hay castigo. Pero ese Dios que es perfecto, perfectamente justo y también perfectamente misericordioso, en su misericordia Dios provee.
Provee una salida que es apta para ti, para mí. Él creó un sistema perfecto para la gente de ese entonces, con el propósito de segunda, tercera oportunidad. Una forma de presentar sacrificios presentables, derramando sangre para poder pagar el costo del pecado. Pero esto frenó a la gente a veces, pero no paró, no resolvió el problema del pecado, porque se veía un patrón por las generaciones, que la gente continuaba no vivir por la fe, no por la certidumbre de lo que veían, sino por la vista, buscando agradarse a sí mismo. No funciona así. Caín lo hizo y nosotros lo hicimos. Como Caín fue egoísta pensando en sí, nosotros somos egoístas. Pensamos en nosotros primero y en los demás segundo. Quizá Dios al tercer lugar. Como Caín actuamos por el dolor. En vez de explorar esa emoción, preferimos causar daño a los demás, porque esto nos hace sentir mejor. Como Caín, dejamos que ese pecado que vive en nuestros corazones se arraigue ahí para destrozar nuestras vidas. Como Caín, seguimos el patrón del pecado para distanciarnos de Dios. Dejamos que el pecado nos aleje de Dios, y ahí está agachado el enemigo para aprovechar. Caín no estuvo dispuesto porque él se amó demasiado. Todo eso me da miedo. Somos así, sabemos que la vida es corta, que la muerte nos espera, y vemos que nuestro problema del pecado se va empeorando. Yo voy empeorando, estoy quedando cada vez peor. Pero Dios siempre ha sido perfectamente bueno, justo y a la vez misericordioso. Y Él presentó un sacrificio que la gente probó no capaz de presentar. Él estuvo dispuesto a dar no solamente su mejor, pero el mejor, su primogénito, su único hijo, porque Él nos amó tanto. No quiere que tú perezcas. Él dio lo mejor para que tú lo puedas conocer, para que tú puedas tener lo mejor, para que tú puedas estar con Él siempre y no pensar siempre en el vapor de esta vida que va a desvanecer. Esta vida se va a acabar, pero Dios te ofrece algo mejor. Entonces, ¿cómo no podemos dar nuestro mejor de vuelta? Cuando vivimos por Jesús, vivimos por la fe, no por la vista. Ya no nos estamos acercando a la ley para agradarle a Dios siguiendo la regla. No lo podemos hacer perfectamente. No estamos acercándonos a una juez que está esperándonos en un tribunal con una cara de enojo. Estamos llegando a una ciudad de un Dios viviente, dice el autor de Hebreos. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Qué buena noticia. La sangre de Jesús es suficiente. Es el sacrificio perfecto. Paga el precio. El sacrificio de Abel fue bueno, fue más aceptable del de Caín, pero es perfecto, es suficiente. Gracias al sacrificio de Jesús, ya no tenemos que derramar sangre. La sangre de Él es suficiente. Él te ama tanto que Él quiere ofrecer ese sacrificio para que tú puedas ser justo. Entonces, aceptando ese regalo, aceptando esa buena noticia que ya no se trata de los sacrificios que presentamos, estaríamos agradecidos. Eso sería una respuesta apta. El reconocer diariamente lo que Dios ha hecho,
que Dios ha sido bueno en tu vida. ¿Dios ha sido bueno en tu vida? En la mía sí. Y la vida es corta. ¿Cuál es el punto? Pues ¿cuál es el punto de tu vida? Dios te hizo para amarte, esperando que tú le amaras de vuelta. Entonces, ¿cómo puedes amar a Dios? Con los primogénitos y con lo primero de tu vida, mientras estás aquí. Pues hablamos a menudo aquí de los 3T. Tu tiempo, tu tesoro, tus talentos. Tu tiempo es precioso para ti. ¿Será que también podría ser precioso para Dios? El dedicar el tiempo a Dios en tu relación con Él. Si no tienes tiempo para Dios, sí lo tienes. Es que hacemos tiempo para lo que nos es importante. Entonces, dedicar el tiempo a Jesús sí es una cosa, pero también hay que dedicar tiempo a los demás en nombre de Jesús. De desarrollar, de ayudar, de escuchar, de dejar que ellos experimenten a Jesús en ti, aunque te cueste tu tiempo. Estuve con un pastor ayer y me dijo que iba a visitar a unas familias y este pastor es coreano. Dijo que aquí en Charlotte se me hace raro que hay que manejar 30 minutos entre las casas, porque en Corea tú andabas 2 cuadros y ya visitaste a 7 familias como pastor. Y aún así fue. Y así pasó su sábado hasta la tarde. Usemos nuestro tiempo como si no nos perteneciera a nosotros, sacrificando nuestro tesoro para el reino de Dios, dando a los demás como Dios nos ha dado a nosotros. Dios ha sido generoso con nosotros en darnos a Jesús y en darnos todas estas bendiciones que nos rodean, ¿verdad? Dios no solamente te ha dado salvación en Cristo, también te ha dado una buena vida. Te ha dado una linda familia. Te ha dado motivos para estar feliz, animado para el futuro. Así que si no sabes dar a Dios de tu tesoro, no te preocupes, que tengo unas pistas de novato. Aquí tienes al diezmo, que es 10%. Si nunca lo has hecho, recomiendo que lo intentes. No para que la iglesia tenga más influjo de dinero, lo que también es importante, pero lo recomiendo para tu bien. Porque en soltar las cosas, vivimos la vida con las manos abiertas, dispuestas a ver lo que Dios nos va a poner en la mano. Andamos con la cabeza para arriba, pensando en Él y en su reino, ya no en lo que tenemos que controlar. Tanto de esta vida se trata del control y no tenemos control. Esto nos da ansiedad. ¿Sabes quién tiene el control? Dáselo. Suelta, dáselo a Dios. Y no tiene que ser a la iglesia tampoco. Si Dios pone en tu corazón el impulso de ser generoso a una persona, ora, hazlo y no hables de ello. Verás que sientes alivio ahí en la mano. Ofrenda es más allá del diezmo. Esa es generosidad. Tú puedes ser generosa. Tú puedes ser generoso con la gente. Dios lo ve. Y sacrificando los talentos, por último, para los propósitos de Dios. Si tú lo puedes hacer, Dios te lo dio con un propósito. Es Dios que crece las pasiones en nuestra vida. Yo nunca podía prestar atención en la clase. Tengo un déficit de atención y esto me cuesta estudiar. Sino en una clase tenía motivación, que era la clase de español. Dios tenía un propósito ahí. Él me dio motivación, no talento natural, me dio más motivación. Dios te ha dado a ti dones en que sientes más motivación. Tú puedes hacerlo. Dedícaselo a Él. Él te bendecirá. Él quiere que tú disfrutes una vida centralizada en Él, porque su reino no se desvanece. Tú vas a estar ahí para siempre. Así que mientras estamos aquí es un vapor. Vivamos por Él, ¿no? Vamos a orar y vamos a alabar a Dios.
Y mientras van a salir los músicos y vamos a cantar una canción más, durante esta canción, la canción se trata de la fidelidad de Dios. Y si Dios ha sido bueno en tu vida y quieres agradecerle viniéndole a enfrente, hay espacio aquí entre las sillas y la tarima. Puedes venir, puedes orar. Algunos líderes espirituales van a estar ahí dispuestos para orar contigo si necesitas oración durante la canción. Si quieres preguntar a Dios, ¿cómo puedo vivir entregado? Pregúntale, ven, ora, ahí donde están o aquí enfrente. Dios te abre la puerta. Queremos hacer espacio para esto. Señor, has sido fiel, has sido bueno. Tú eres bueno, Señor. Tú has sido misericordioso con nosotros. Tú nos das tantas chances de hacer lo correcto. Y fallamos, y fallamos, y fallamos. Pero no querías que andábamos de cabizbajo. Tú nos ayudas, Señor, a buscarte a ti. Tú nos das salidas para buscarte a ti. Otras oportunidades de hacer lo correcto. Y esto porque Jesús dio todo para nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir agradecidos. No dando nuestro tiempo, tesoro, talentos a ti de obligación, sino por un corazón agradecido. Por amor, Señor. Tú has demostrado tanto amor. Ayúdanos a nosotros a devolver ese amor con el tiempo que tenemos aquí. Reconocemos que la vida es corta. Esto nos hace ansiosos, Señor. Pero déjanos soltar esto, Señor. Ponerlo a tus pies. Te amamos, tú eres fiel y queremos presentar lo mejor a ti. Te amamos, Señor. Te damos gracias esta mañana. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.